Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 28 de enero de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes durante las próximas horas. Renunció el defensor del pueblo, Otálora. Se demoró mucho. Pero la hora de la verdad quiere plantearle a nuestros oyentes y al país entero un interrogante. ¿Para qué sirve el defensor del pueblo? Ese fue un engendro de la Constitución del 91. Depende pero no depende de la Procuraduría. Sirve pero no sirve. Tiene las mismas funciones que tiene la Procuraduría en un sector de las funciones de la Procuraduría. Son concurrentes. ¿Para qué sirve el defensor del pueblo? ¿Y cuánto cuesta esa idiotez de los constituyentes del 91? ¿Cuánto cuesta eso? Eso tiene un costo enorme, gigantesco, y no sirve para nada. Para eso tenemos un procurador de la nación, que es el representante de la nación, el representante de la sociedad colombiana. Renunció pues Otálora, entonces ahora nueva terna. Vamos a ver quién dicta esta nueva terna. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿quién propuso a Otálora como defensor del pueblo? ELN. El ELN es el mayor ecocida, el mayor asesino del ecosistema mundial. No hay un grupo terrorista a quien se le pueda imputar un daño mayor a la fauna, a la flora, a los ríos, a la riqueza ambiental del mundo que el ELN. Su especialidad fue la voladura del oleoducto Cañolimón-Coveñas y los daños ambientales que causaron estos bandidos no están escritos. Pues entonces ahora otra paz con ellos, la paz con semejantes asesinos, con semejantes bandidos. Pues el país entero, por unanimidad, no hemos encontrado una voz disonante. Quiere que se exija como condición previa para cualquier nueva conversación de cualquier tipo, pública, privada, secreta, no secreta, de las que hace Enriquito Santos Calderón o de las que hace cualquier enviado de Santos, por debajo de la mesa, mientras no devuelvan todos los secuestrados, y particularmente a Ramón Moncho Cabrales. Eso se convirtió en una causa nacional. Y ayer cuando le preguntaron a Santos en Quito por el ELN, no dijo una palabra de Ramón Cabrales. Ni una palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es un crimen del ELN. Y el que es cómplice de criminales termina siendo tan criminal como ellos. Ramón Cabrales tiene que ser liberado. Hoy hablaremos con su esposa como un símbolo. Esto no es que sea el único secuestrado que nos preocupa. Nos preocupan todos, como los secuestrados de las FARC, como aquellos cuyo silencio desde el fondo de la selva retumba en nuestros corazones. El ELN tiene que liberar todos los secuestrados y Ramón Cabrales es el símbolo de todos ellos. Lo queremos en su casa y lo queremos en su casa ya. El circo de la CELAC. Ayer se reunió el circo de la CELAC con un desgano y eso no sirve para nada. Ese es un movimiento, simplemente un movimiento de resentidos contra los Estados Unidos. Y la CELAC se hizo para que Cuba tuviera un puesto en América. Y miren ustedes lo que son las cosas. Aquí tenemos la foto de los presidentes que asistieron a la reunión de la CELAC. No asistió Raúl Castro. Mandó un vicepresidente que no conocen sino en la casa de él. De manera que la CELAC nace para darle albergue a Cuba en el sistema interamericano, con exclusión de Canadá y de los Estados Unidos, claro, porque esta es una reunión de resentidos. Lo único que une a la CELAC es el resentimiento, es el complejo de inferioridad. Y entonces, la cosa es, la gran causa es
Cuba tiene que formar parte del sistema interamericano. Se reúnen en Quito y no va Raúl Castro. Y manda a un sujeto cualquiera. La CELAC para la foto y para decir, obviamente, de dientes para afuera y sin que sepan de qué se trata y sin que les importe, que ellos estarán listos a participar en la gran tarea de verificación de cómo las FARC entregan las armas y hacen cese al fuego. ¿Entregan las armas? ¿A quién? Siguen hablando del desarme. ¿De cuál desarme? No nos han contado. Mientras les aplican castigos. ¿Cuáles castigos? Aquí seguimos como en el primer día, en la negra noche. Esa es la verdad. Hoy hablaremos sobre todos estos temas con Carlos Holmes Trujillo, un especialista, el primer especialista que tiene el país en asuntos internacionales, sobre la cuestión de la CELAC y su cumbre en el Ecuador, y hablaremos con la senadora Paola Holguín sobre el cese al fuego y sobre un tema que ha pasado desapercibido. Salió la noticia de que el ejército colombiano dedicará 5.000 soldados, repito la cifra, 5.000 soldados, a desminar lo que las FARC minan. De manera que las FARC ponen las minas y los riesgos de volar por los aires, de quedar destrozados, de morir, es de los soldados colombianos. ¿Por qué no le hacen un curso intensivo a esos guerrilleros y los ponen a quitar las minas que ellos pusieron? Es como lo más natural y lo más normal, ¿no? Usted mina, usted desmina. No. Usted mina, nosotros desminamos. Con los soldaditos que desde luego, como no son los hijos nuestros, ni los nietos nuestros, ni los sobrinos nuestros, ni los hermanos nuestros, que los arriesguen en esa tarea tan terriblemente peligrosa y tan sin sentido. ¿Cómo le parece? La paz con las FARC y los que ponemos el desminado somos los colombianos a través de nuestros soldados. Eso es inicuo. Ya lo último que pasa es que se quieren patentar frases en Colombia. ¿Qué tal? El ataque contra el procurador porque hicieron una campaña publicitaria en la Procuraduría que se llama "Yo soy correcto, no corrupto". Y esa frase dice que estaba patentada por una señora, de manera que nos patentan las frases. Muy pronto nos tendremos que dar a entender por señas, porque pues todas las frases patentadas. ¿Cómo les parece? Bueno, pero esas son las cosas que se inventan y que se inventan en el Consejo de Estado con tal de golpear al Procurador General de la Nación, siguiendo unos consejeros resentidos, unos consejeros politiqueros, los consejeros los mismos que dictan las sentencias que conocemos, habiendo unos consejeros de primera condición que no han logrado hacer valer sus mayorías, por desgracia. Pero entonces esos consejeros resentidos atacan al procurador diciéndole que incurrió en una conducta disciplinariamente castigable o sujeta a sanción disciplinaria porque la frase estaba patentada. La Fed deja la tasa quieta porque hubo desaceleración en el cuarto trimestre en los Estados Unidos. Entonces la gente se pregunta, pero si en Colombia hay desaceleración desde hace 2 años cuando menos, ¿por qué razón no se deja quieta la tasa de interés? ¿Por qué se la sube? Por una razón obvia, porque aquí la inflación se disparó. En los Estados Unidos la inflación está en cero, pues virtualmente en cero. Entre 2014 y 2015 la tasa de inflación subió 0.8 y 0.7, mientras en Colombia está muy por encima del 7%. Vaya, amigo, haga mercado, compare precios con los precios de hace 3 meses y me cuenta cómo está la inflación en Colombia. Caracas es la ciudad más violenta del mundo. 118 muertos por cada 100.000 habitantes. Esa es una cifra escalofriante que no se presenta ni en países en guerra. Ese es Caracas. Ese es el resultado del socialismo del siglo XXI,
que en materia económica produce lo que sabemos que produce. Y en materia social y política produce eso que estamos viendo en Caracas. Caracas es tierra de nadie. En Caracas literalmente no se puede salir a la calle. Y si esos son los índices de homicidio, imagínense ustedes lo que son los atracos, los robos, la inseguridad en Caracas. Porque entre otras cosas, la gente tiene hambre. Quieren socialismo del siglo XXI, apoyen a las FARC y apoyen a Enriquito Santos Calderón y apoyen a Piedad Córdoba y a lo que nos tiraron encima, la basura que nos tiraron encima. Tendremos el coraje de decir no. Es la última oportunidad que tenemos en la vida de hablar, antes de que nos pase lo que está pasando en Caracas. Argentina elimina subsidios de electricidad. Macri no tiene más remedio. ¿Saben de cuánto es el subsidio? Eso se ve por el aumento que tiene la electricidad ahora en la Argentina. 500%. Entonces esta señora, la señora Kirchner, la señora Cristina Fernández estaba dedicada a regalar y regalar y regalar cosas. Entre otras, regalar la electricidad. ¿Eso qué produce? La adicción de unos sectores al gobierno. La ruina del gobierno. Y la única manera de que el gobierno arregle su ruina es cobrando más impuestos para arruinar al pueblo. ¿Ven usted el círculo vicioso? Al pueblo le regala un gobierno que se quiebra y el gobierno que se quiebra le tiene que poner impuestos al pueblo. Porque esos son impuestos al pueblo. Es que los pagan los industriales. Sí, y entonces ¿qué hacen los industriales? Pues cerrar sus plantas o disminuirlas y no contratar a la gente del pueblo. Eso es lo que sucede en esos países socialistas. Alejandra Azcárate y la impunidad con las FARC. Ya la gente empieza a manifestarse, dice, pero ¿esto cómo es? Porque pasa y pasa el tiempo y nadie explica cuál va a ser el castigo que se le va a imponer a las FARC. Nadie. Y nadie explica cómo van a entregar las FARC las armas. Y nadie explica cuáles van a ser los centros de concentración, es decir, los caguanes que se van a montar. Nadie explica nada. Alejandra Azcárate, que es una mujer que no tiene pelos en la lengua, está diciendo, bueno, pero ¿esto cómo es? ¿Esto cómo es del perdón a estos bandidos? De la misma manera, Human Rights Watch, el señor Vivanco está diciendo que este es un gigante con pies de barro. El proceso de paz en Colombia está montado en barro, lo dice Vivanco. ¿Por qué el diario El Tiempo no dice una sola palabra sobre las declaraciones de Vivanco? No eran tan importantes y no lo festejaban tanto cuando criticaba, por ejemplo, el gobierno del presidente Uribe, con razón o sin ella. Y entonces ahora, silencio. Lo que dice Vivanco sobre el proceso de paz. Agua potable, otra cosa que no hay en Venezuela. No lo hay. Nuevo elemento para la crisis del petróleo. Pues grandes reservas nunca vistas antes tienen los Estados Unidos en petróleo y en combustibles y en diésel. Las mayores reservas acumuladas en la historia por los Estados Unidos en petróleo. Eso pues tiene que ver con muchas cosas. Pero ¿qué efecto produce? Una presión a la baja sobre los precios del petróleo. Agua potable, otra cosa que no hay en Venezuela. Señores, en Venezuela se acabó todo. Hablábamos de la seguridad hace un minuto. Caracas es la ciudad más insegura del mundo. Electricidad no tienen. Viven haciendo cortes todos los días. Y hoy se produce otra dramática realidad. No tienen agua potable. Y no tienen que comer. Y no tienen insumos médicos y quirúrgicos. ¿Les gusta la receta, queridos amigos? Esa es la que nos queremos dejar implantar en Colombia y para allá vamos. Para allá vamos. La crisis hospitalaria en Colombia, la que no existe según el inepto ministro de Salud que tenemos. El Hospital Universitario del Valle registra la renuncia masiva de sus especialistas. Y el Hospital de Ibagué, que tiene el nombre de Federico Lleras Acosta, el padre de Carlos Lleras Restrepo, está en la quiebra total y absoluta.
100.000 millones de pesos de deuda. Duros enfrentamientos entre guerrilleros kurdos y Turquía. Otra vez Darfur, Sudán. 34.000 refugiados. En Siria, la oposición se niega al diálogo con la ONU. La Corte Penal Internacional ordena investigar los crímenes en la invasión rusa a Georgia del año 2008. Se demora pero llega. ¿Cuándo le llega la Corte Penal Internacional a las FARC? Francia, no es legal la eutanasia. Le pueden ayudar al paciente durmiéndolo para evitar su sufrimiento, pero no asesinarlo. Human Rights Watch, el mismo que dice que la paz en Colombia tiene pies de barro, dice que hay un colapso total de la justicia venezolana, que está dedicada exclusivamente a perseguir a la oposición. ¿Por qué no se da una pasadita el señor Vivanco por Colombia y le explicamos cómo es la cosa de la justicia colombiana, para que de una vez la incluya en su análisis sobre la justicia en estos países? Y en Hoy en la Historia recordaremos cómo en este mismo mes, enero, en 1932, el Japón atacaba Shanghái en la China. La presencia japonesa en China, especialmente en Manchuria, y este ataque a Shanghái. Recordaremos la guerra del Japón contra China en los años 30. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Pues muy buenos días. Como únicos son nuestros oyentes, eso sin lugar a dudas. Y en las redes y nuestros oyentes en el chat, todo el mundo está hablando del tema del defensor del pueblo, precisamente Jorge Armando Otálora. Ayer lo decíamos, las horas del defensor estaban contadas y efectivamente después de muchas críticas y especulaciones presentó la carta de renuncia en medio de un escándalo de supuesto acoso laboral y sexual. El defensor, cuya labor es defender los derechos de los ciudadanos, fue cuestionado por varias denuncias de acoso laboral en donde algunos trabajadores, como es el caso del exdefensor para la orientación de víctimas del conflicto, Juan Manuel Osorio, expuso en una carta el trato denigrante que muchos funcionarios sufrieron por parte del defensor. Pero lo que precipitó su caída fueron las denuncias de su secretaria personal, Astrid Elena Cristancho, una ex reina de belleza y abogada de la Universidad del Externado, quien también a través de una carta hace un recuento de los constantes abusos, amenazas, violencia constante, así como abuso también sexual y unas comprometedoras fotos del defensor en las que aparece desnudo y en una pose poco adecuada para un defensor de la nación, la verdad. En definitiva, Jorge Armando Otálora, quien renunció también en la Fiscalía General de la Nación cuando trabajaba para el fiscal de la época, Mario Guarán, y quien también fue consultor de la captadora ilegal de dinero DMG, renuncia ahora a su cargo de defensor de la nación. Un cargo que muchos cuestionan y un gigante burocrático, fábrica de puestos, que ahora enfrenta una posible sanción millonaria y que todos acabaremos pagando, ¿no? Eso sobra decirlo. Y una contradicción al mejor estilo de Macondo, como la BBC hace notar. Si las acusaciones terminan siendo ciertas, dice la BBC, se trataría de una profunda contradicción entre cargo y conducta. Eso sí, tienen razón, ¿no les parece? Nos parece, por supuesto que nos parece. Esto es el maltrato a la mujer. Esto es el tipo de relación que no puede existir en ninguna institución, y menos en una institución del Estado, y menos en la Defensoría del Pueblo. Que a propósito le queremos preguntar a nuestros compatriotas para qué sirve eso. ¿Qué función tiene? De acuerdo a la Constitución, parece que es un apéndice o una parte de la Procuraduría General de la Nación, que tiene exactamente las mismas obligaciones y los mismos deberes: defender el pueblo. Para eso es la Procuraduría. Pero no, necesitamos, según los constituyentes del 91, una Defensoría del Pueblo que nadie ha podido saber para qué demonios sirve. Si no recuerden la triste historia que ha tenido ese organismo.
Claro, pues que esta es la más triste y ya vergonzosa, pero es hora de que revisemos a fondo la Defensoría del Pueblo. Nuestra propuesta es eliminarla de la Constitución Política y fundirla con la Procuraduría General de la Nación, de donde nunca debió escindirse, nunca, eso no tiene sentido ninguno. Pero miren pues en lo que terminó esto, la triste historia, y usted mencionó a DMG, Montserrat, ¿qué pasó con DMG? ¿Dónde están las centenares de miles de víctimas de la mayor estafa que se ha hecho en Colombia? De una pirámide de estilo Ponzi, como llaman en los Estados Unidos. ¿Y eso qué pasó? Nada. ¿Dónde están los asesores de DMG? Otálora lo era, pero no era el único. Por eso, pero estaba como defensor, claro. Eso es lo que hicieron con los asesores de DMG, premiarlos con la defensoría. Por lo menos en el caso de Otálora. Por eso. Y Jaime Bernal Cuéllar es el patriarca. Y era el que trabajaba con Otálora en este asunto. ¿Y quién más estaba con DMG? ¿Por qué no nos cuentan? ¿Cuánto le costó eso al país y cuánto a cuántas familias que quedaron en la ruina, en la absoluta ruina? Y nadie habla de DMG. Son temitas que se quedan pendientes en la historia de Colombia. Protegida DMG por la Fiscalía General de la Nación, por el señor Iguarán, que dependía de Jaime Bernal Cuéllar y de Otálora. Pues es que mi Dios los cría y ellos se juntan. Ahí están. Y ahí salen a la luz. Porque esa es su conducta y nunca mejor dicho, fue la BBC la que dijo quién. Sí, fue la BBC. Bueno, la que se hizo esa pregunta, que es una profunda contradicción entre cargo y conducta. Entre cargo y conducta. Se fue el defensor del pueblo. Y la única lección que deja es que la Defensoría del Pueblo debe desaparecer. Y cuanto antes, mejor. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 28 de enero del año 16, son las 5:27 de la mañana. El director ejecutivo... William, perdón, 6:27. El director ejecutivo de Human Rights Watch para América Latina, José Miguel Vivanco, manifestó desde Washington, una vez más, su inconformidad con el acuerdo logrado el 15 de diciembre de 2015 entre el gobierno bolivariano de Colombia y los criminales de las FARC en materia de víctimas. Según Vivanco, ese acuerdo permite que narcoterroristas, los criminales de guerra, eviten la prisión si confiesan sus crímenes. También se lamentó que el gobierno bolivariano de Santos y las FARC puedan negociar la composición del Tribunal de Justicia Transicional y que el acuerdo permita el ejercicio de los derechos políticos, mientras se cumplen condenas, algo absolutamente insólito. También lamentó que el gobierno y las FARC puedan negociar la composición del Tribunal de Justicia Transicional y que el acuerdo permita el ejercicio de los derechos políticos mientras se cumplen las condenas, algo absolutamente insólito. Para Vivanco, el proceso de paz en Colombia está montado sobre pies de barro. Mientras tanto, doctor Londoño, en Ecuador estaban en fiesta haciendo otra cosa con los del ELN, los otros criminales secuestradores que no responden por Moncho Cabrales. Ni por Moncho Cabrales, ni por las bombas que le pusieron al oleoducto, ni por el asesinato del obispo, ni por el asesinato de los 3 misioneros de los Estados Unidos, ni por los asesinatos de Pablito, ni por los asesinatos sin número que ha cometido el ELN en Colombia. Y estamos, William, en la etapa secreta ¿Cómo le parece? De los acuerdos, así como la etapa secreta de los acuerdos de Cuba
con las FARC se mantuvieron entre febrero y ¿Qué octubre tal? del 2012 con Enriquito Santos Calderón. Ave María. Entonces, ¿cuál es el mamerto que está ahora negociando con el ELN? ¿Cuál es? ¿En qué consisten esas negociaciones? Santos dice, esto no se puede contar, esto es secreto. Yo le recuerdo lo que decía nuestro padre libertador. ¿Usted sabe quién era nuestro padre libertador? Simón. Se llamaba Simón Bolívar, Claro. señor Santos. Sí, decía, a la sombra no trabaja sino el El crimen. crimen. No más, no más. De manera que lo que usted está trabajando con el ELN es una etapa criminal de este acuerdo con los peores criminales que el mundo tiene. Con Se lo Moncho, estoy diciendo así literalmente. Apenas compiten con las FARC con y Moncho tal vez Cabrales. con Al Qaeda. Con A ver. Moncho Cabrales está pasando lo mismo que pasó con usted el 15 de mayo de 2012, que Santos sale a defender las FARC, conversan con ellos, mientras le ponen una bomba lapa a usted, votan en la Cámara lo que él exigía y al señor Santos lo sientan en el Ecuador a hablar con los criminales, secuestradores, los que tienen asolado el mundo en materia ecológica, y no responde ni mu cuando le preguntan por Moncho Cabrales. Ni una palabra, háganlo a un ladito. Eso estorba. Todos los secuestrados estorban. Los secuestrados de las FARC. Aquí tenemos que recordar a un secuestrado de las FARC que queremos mucho. A un joven que se perdió, que nunca volvió a aparecer, pero que sigue en nuestros corazones, así como sus padres lo esperan todos los días. Él también puede ser el símbolo de los secuestrados de las FARC, de los que necesitamos pronta y cumplida noticia. Que no se les olvide eso. Ángel Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y bueno, les cuento que la noticia internacional del día de hoy tiene que ver con la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Esta cumbre se desarrolló en este miércoles pasado en Quito y participaron delegados de los 33 países miembros. Y doctor Londoño, fue una maratónica jornada que inició a las 9:30 de la mañana y terminó pasada a las 8 de la noche y que se llevó a cabo a puerta cerrada en la sede de la UNASUR, en la ciudad de Quito, con la presencia de 14 presidentes, donde curiosamente no estaba Raúl Castro y obviamente tampoco estaba Mauricio Macri, quien envió a su vicepresidenta. Había 5 vicepresidentes y 8 ministros y cancilleres. Y doctor Londoño, esta era una reunión de alguna u otra manera bastante esperada, porque el escenario de esta organización ha cambiado mucho en los últimos meses por los giros políticos y económicos muy importantes de sus principales patrocinadores, que son los países líderes del ALBA, Argentina, Venezuela y Ecuador. Recordémosle a nuestros oyentes que el ALBA es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, un tratado de carácter económico que los países que en su momento llegaron a tener lo que se ha denominado socialismo del siglo XXI firmaron. Y la subsistencia de este bloque está en riesgo por el total y radical giro político en Argentina con la llegada de Mauricio Macri, quien además retiró inmediatamente a su país del ALBA, y además por las difíciles situaciones económicas y políticas de Venezuela y de Ecuador. Y doctor Londoño, frente a esta cumbre, los críticos además han señalado que más allá de las declaraciones políticas de los presidentes de la región, la reunión no salió de las buenas intenciones y los ofrecimientos, como suele suceder con este tipo de escenarios. Y entre estas buenas intenciones está el apoyo de estos países al proceso de paz y a la verificación del fin del conflicto. Y yo me pregunto, doctor Londoño, es algo muy curioso que se hable acerca de algo que aún no conocemos. El fin del conflicto aún no existe, pero ¿por qué no se habló más determinantemente del cierre de la frontera? Claro. ¿Y por qué no se habló de los crímenes de las FARC? ¿Y por qué no se habló del tema de la impunidad? ¿Y por qué no se habló del tema de la entrega de armas? ¿Por qué no se habló de los temas sustantivos? Pues porque no están en plan de hablar de nada sustantivo, sino de boberías y de tomarse retratos en el centro del mundo. ¿Cuánto tiempo les tomó ir al centro del mundo, tomarse la foto, dar espectáculo y volver a la sede de UNASUR? ¿Cómo le parece? El gran personaje es Samper, que no tiene visa para entrar a los Estados Unidos.
la reunión del resentimiento americano contra los Estados Unidos, del complejo de inferioridad, para decirlo con más franqueza. La OEA, si alguna cosa importante tiene, es que es el punto de contacto de toda América. Toda América. Pues aquí es una América sin la parte del norte, donde está la mayor riqueza, donde está están las democracias más sólidas, hacia donde el continente tiene que mirar. No. Esto aquí hay que mirar es a las islas del Caribe y a las FARC y al ELN. En eso estamos. Y a un poco de países arruinados por el socialismo del siglo XXI. Ahí están los mandatarios de los países arruinados. Ahí está Dilma Rousseff y ahí está el señor Maduro que acabó con Venezuela. Oiga, a propósito, no vi a Ortega. Ortega sí estaba. Ya le confirmo, doctor Londoño, pero no. Yo no vi a Ortega. Pero Raúl Castro, eso se hizo dizque para permitir que Cuba tuviera ingreso al sistema interamericano. Y cuando llega la reunión cumbre, Cuba manda a un vicepresidente que nadie sabe quién es, un señor Díaz. Y Raúl Castro no asiste. ¿Cómo les parece? Esa es la CELAC. Esa es la CELAC y esa fue la farsa de ayer. Nos la comentará Carlos Holmes Trujillo. Doctor Londoño, antes de que termine, qué pena, le confirmo que Daniel Ortega no asistió a la cumbre de la CELAC y mandó a su vicepresidente. Bueno, entonces no asistió Daniel Ortega, no asistió Raúl Castro, no asistió Mauricio Macri, no asistió el presidente del Uruguay, es decir, las piezas claves de todo este andamiaje es que para verificar la paz en Colombia y del socialismo del siglo XXI para el cual fue creado la CELAC y por el cual fue creado la CELAC ya ni asisten siquiera a las reuniones. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana con los ojos puestos en la política monetaria de los Estados Unidos, esto tras la decisión de la Reserva Federal de ese país, la Fed, de mantener la tasa de interés de referencia entre 0,25% y 0,5%. Y ahora viene el turno de la política monetaria en Colombia. Mañana se reúne la Junta Directiva del Banco de la República, es la primera reunión del año. Y la pregunta es, ¿qué camino tiene el Banco Central de los colombianos para enfrentar la inflación? Pues ya veremos cuál será la decisión que tome mañana la Junta Directiva del emisor. Porque de la devaluación el Banco de la República ya se puede despreocupar, esto tras los anuncios del ministro Mauricio Cárdenas de una intervención del mercado cambiario a través de lo que evidentemente es el uso de los recursos de la venta de Isagen, una venta de la que aún tenemos muchas preguntas, entre ellas esta: ¿cómo va a traer el Ministerio de Hacienda los recursos de la venta de Isagen? ¿Será a cuentagotas? Pues de ser así se contradice el gobierno por el afán que manifestó en su momento de tener esos recursos disponibles. Pero hay más preguntas. ¿Por qué el Ministerio no nos cuenta, el Ministerio de Hacienda, no nos cuenta de cuánta plata entró en dólares? Porque ellos nos han dicho que en efecto entraron 6.49 billones de pesos equivalentes en dólares. No nos han dicho cuántos dólares son eso y a qué tasa se negociaron para que entraran a la cuenta de la Tesorería de la Nación en Nueva York. Y siguen las preguntas. ¿Qué va a pasar si trayendo los recursos de Isagen a cuentagotas se logra crear una pequeña y ficticia revaluación? Esto implicaría que los dólares no se convertirían en 6.49 billones de pesos, sino en una cifra inferior. ¿Se genera un detrimento patrimonial? Pues son estas preguntas, doctor Londoño, que quedan en el aire y que hasta el momento no tienen respuesta oficial, pero por supuesto seguiremos insistiendo. Y esa plata supuestamente viene para la Financiera de Desarrollo Nacional, Clemente del Valle. Y no es posible que Clemente del Valle nos explique lo que le estamos preguntando. ¿Cómo le va a entrar esa plata? ¿A qué título le va a entrar esa plata? ¿Cómo va a disponer de ella? ¿A qué título va a disponer de ella? Se habla de apalancamiento, quiere decir que va a ser un banco. ¿Qué tipo de banco es el que se va a crear? ¿Y cómo se va a apalancar? Los bancos se apalancan porque por cada peso de capital que tienen, pues o de patrimonio que tienen, pueden captar cierta cantidad de dinero del público en depósitos. Ese es el apalancamiento de los bancos. ¿Cómo se apalanca esta financiera? ¿De quién va a captar recursos? ¿Por qué vía los va a captar y cómo los va a aplicar?
Clemente del Valle no existe, él está muy ocupado en otras cosas, no tiene tiempo y no nos atiende porque no quiere contestar las preguntas que le queremos hacer. El país necesita claridad, claridad absoluta sobre este tema de Isagen. Ya vendieron la joya de la corona, ahora ¿qué van a hacer con sus restos? ¿Con sus restos? ¿Van a ser restos putrefactos?